Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, si es tan amable. Puestos en pie, leemos la palabra del verso 8 al verso 11. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? ¿Listos? Bueno, leemos. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio, la oportunidad de estar una vez más en tu casa para predicar tu palabra, para exponerla. A veces los pastores, Señor, en nuestro anhelo de ver a las personas dar fruto, quisiéramos imponerla, pero solo podemos exponerla, Señor, y orar y esperar en ti, que el Espíritu Santo riegue y cultive esa semilla, esa palabra en cada corazón, para que todos, Señor, demos fruto digno de ser hijos tuyos, dignos representantes de ti, que eres un Dios santo, un Dios bueno. Te pido que bendigas esta enseñanza, Señor, y me ayudes a mí a poder exponer las Escrituras de una forma clara, de una forma sencilla, y con la gracia de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a empezar una nueva serie que hemos titulado Temas sobre la Iglesia. Ese es el título de esta serie. Y no vamos a ir así como muy sistemáticamente en una área, sino varios temas diferentes. Y el día de hoy, hermanos, el tema se titula Una iglesia sufriente pero aprobada. Una iglesia sufriente pero aprobada. El propósito, hermanos, de este tema y de esta serie es que nosotros los cristianos tengamos verdaderamente un concepto correcto de lo que es la iglesia, cómo opera la iglesia, pero más en términos espirituales, no tanto en sí estamos hablando de cosas administrativas o algo así, sino en realidad cómo es la iglesia. Porque muchas veces, hermano, nos formamos en la mente muchos conceptos erróneos de lo que es la iglesia. Por ejemplo, hay gente que cree que en la iglesia todo es perfecto, y ese es un concepto erróneo. Que en la iglesia nunca nadie peca, y eso es un concepto erróneo. Que en la iglesia nunca nadie se enferma, o que los cristianos son prácticamente superhumanos, que nunca pasan por situaciones o cosas así. Y aunque usted no lo crea, hay gente que tiene ese entendimiento, dice, no, pues los cristianos, ellos todo bien. Pero no es cierto, porque la misma Biblia, hermano, nos enseña que el sufrimiento es parte de nuestra formación cristiana. No nos gusta, obviamente, a nuestra humanidad, porque pues ¿a quién le va a gustar sufrir? Solamente alguien que no está bien, ¿no? De sus facultades mentales diría, no, pues yo soy una persona masoquista, me gusta el dolor. Sería algo, esa es una desviación, no es algo natural.
lo natural es que a nosotros nos gusta experimentar placer, ¿no? Y hay muchos placeres que son permitidos por Dios. La comida es un placer, el descanso físico es un placer, compartir con otras personas de una forma amena y muy edificante es un placer, y otras cosas, ¿no?, que quizás no viene al caso mencionar. Por lo general, si nos dan a escoger placer o dolor, nosotros vamos a escoger placer. ¿Quién en su sano juicio va a decir, denme el dolor? Sin embargo, Dios permite que muchas veces pasemos por situaciones dolorosas. Y esas situaciones dolorosas Dios las permite porque tiene el propósito de que nosotros, hermano, maduremos y crezcamos y seamos más fuertes. ¿Cuántos han oído, hermanos, que existe una secta que se llama Pare de Sufrir? ¿Han oído de esa secta? Bueno, esa secta en su mismo nombre contradice la Biblia, porque la Biblia, hermanos, no promete que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a Dios, vamos a dejar de sufrir, sino al contrario, creer en Cristo y sufrir por Cristo es parte de nuestro llamado a la salvación. Mire lo que dice Filipenses 1:29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Este verso es claro y no dice que ser creyente nos exime a nosotros del padecimiento. Al contrario, dice que es parte del paquete que Dios nos concede a nosotros. Creer en Él, Dios nos concede creer en Él, y Dios por su amor y misericordia nos concede padecer también por Él. ¿Quiénes son estos? Todos los que hemos gustado la salvación. Parte de nuestro proceso, hermanos, en esta tierra incluye también el padecimiento y el sufrimiento. Y con la ayuda del Señor esperamos en esta prédica que tengamos paz. Después de oír esto, tengamos paz y digamos, acepto la voluntad de Dios, acepto que esta es la voluntad de Dios. Le doy gracias a Dios si en este momento estoy sano y todo está bien a mi alrededor, pero también no me aferro a esta situación diciendo nunca quiero que cambie, sino que si un día esto cambia y yo comienzo a recibir malas noticias o accidentes o tragedias o malos diagnósticos o lo que sea, yo aceptaré eso con valentía porque entiendo por la palabra que es la voluntad del Señor también que yo padezca. Una iglesia victoriosa, hermanos, no es la que nunca padece. Una iglesia victoriosa es la que en medio del padecimiento se mantiene, hermanos, firme en Cristo, firme en Dios. Esa es una iglesia victoriosa. Porque muchos cristianos a veces usan la Biblia fuera de contexto y dicen, no, yo soy más que vencedor, yo soy más que victorioso. Pero muchas veces lo dicen porque en ese momento no están pasando por una tribulación. Y están diciendo prácticamente que todo está bien y que por eso son más que victoriosos, pero no es así. Nosotros somos más que victoriosos, hermano, porque estamos en Cristo, por eso. No porque estemos eximidos completamente, o sea, exentos del padecimiento. Vamos a analizar nuestro texto, hermano. Ahí póngale un separador, porque ahí vamos a estar en Apocalipsis 2, verso 8 al 11. Es nuestra cita principal. Vamos a ir a otras, pero este es el principal. Ahí en el verso 8 dice una de las primeras frases, dice, escribe al ángel de la iglesia. Y este pasaje que vamos a analizar, hermano, es parte del mensaje de parte de Jesucristo a las 7 iglesias en Asia Menor. Ahí están las demás iglesias, usted lo puede leer en su casa, en total son 7, nosotros vamos a hablar de una, pero en cada una de las iglesias hay un mensaje, y hay un sermón para nosotros como iglesia. Y lo primero que vemos aquí, hermano, es que Cristo es el dueño de la iglesia. ¿Okay? Él es el dueño, el que la compró y se está presentando como el que se dirige a la iglesia. Miremos lo que dice Hechos 20:28.
Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual, esta es la parte que quiero que atienda, la cual Él, o sea Cristo, ganó por su propia sangre. O sea, la iglesia es de Cristo porque Él la compró, Él la ganó a precio de sangre. Cuando una persona, hermano, nace de nuevo, es prácticamente lavado, limpiado por el Señor y es unido al cuerpo de Cristo, y entonces la persona se vuelve propiedad de Dios. Y eso es lo que implica este versículo. Les dice ahí, mirad por vosotros y por el rebaño. Y prácticamente lo que está diciendo el Señor, lo que es a través de Pablo, en este caso en Hechos 20, es miren por ustedes, porque la salud de la iglesia, que es mía, le está diciendo a los pastores, va a depender mucho de ustedes. No es que nosotros salvamos a las personas, pero el Señor está diciendo, miren por ustedes, ¿cómo están ustedes? Y luego, en la medida en que ustedes miren por ustedes, ustedes pueden mirar por el rebaño. Y lo que implica esto es que cuando el pastor es un hombre temeroso de Dios que enseña la palabra sanamente a la iglesia, pues la iglesia va a estar sana. O sea, cuando un pastor, tenemos un ruido acá, no sé qué es. Cuando un pastor se echa a perder, la iglesia se echa a perder. Toda la iglesia. Porque él es el que está enseñando. Y al modelar mal el evangelio, eso echa a perder la iglesia. Richard Baxter, un puritano, en su libro El Pastor Reformado, dijo una expresión que dice así, dice, la iglesia local se derrumba o se levanta espiritualmente sobre el pastor. Estamos hablando de la iglesia local, una iglesia local, no de la iglesia invisible, no de la iglesia, hermano, universal de todos los cristianos en todo el mundo, sino de una iglesia local. Lo que está diciendo este hombre es aquí, hermano, prácticamente que un buen pastor que enseña las escrituras y enseña a la iglesia a ser buenos cristianos, es una iglesia que espiritualmente, hermanos, va a estar firme. Entendiendo obviamente en el contexto, hermano, que yo, por ejemplo, soy un mero pastor, pero ¿quién es el príncipe de los pastores? Es Cristo. O sea, vamos a entender este comentario, hermanos, en su contexto. ¿Por qué? Porque dice que Cristo ganó por su propia sangre. Usted no fue comprado con la sangre de Bernardo Ríos o de cualquier otro pastor. Usted fue comprado con la sangre de Cristo, y uno como pastor de una iglesia local solamente debe de encargarse de alimentar y pastorear sanamente a la iglesia. Y parte, hermano, de una buena enseñanza es enseñarle a usted que el ser cristiano incluye también el sufrimiento. Esas iglesias perfectas que se pintan muchas veces, hermano, en las falsas declaraciones de los falsos maestros que dicen, nosotros nunca nos vamos a enfermar o nunca vamos a pasar por ningún problema, eso es falso. Un buen pastor enseña a una iglesia a que si sufre, debe de sufrir y padecer dignamente por el Señor. Pero tampoco piense, hermano, que yo soy el que yo no puedo vivir, hermano, su cristianismo. Yo le puedo enseñar un cristianismo bíblico, pero es deber de usted vivir un cristianismo bíblico. Él ganó por su propia sangre. El mensaje, hermanos, a las 7 iglesias, el número 7, a mí no me gusta la numerología, le soy sincero, pero a veces uno lee los comentarios y dicen los comentaristas que el número 7 habla de plenitud. Y lo que quiere decir esto, hermanos, es prácticamente que este mensaje a las 7 iglesias, estas 7 iglesias representan todas las iglesias cristianas que han existido desde que nació la iglesia, la primera iglesia que nació, hermano, en el día de Pentecostés, en Hechos 2, hasta que Cristo venga. Esa es una aplicación que le han dado, hermano, los estudiosos. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto en eso, en que cuando estudiamos las 7 iglesias de Asia Menor, encontramos que cualquiera de las iglesias que nosotros estudiemos hoy, iglesias modernas de estos tiempos, caen en alguna de esas categorías. Se parece, quizás una se parece a la iglesia de Éfeso, otra se parece a la iglesia de Esmirna, de la que vamos a hablar hoy, otra se parece a la de Laodicea, otra a la de Filadelfia, que sería la mejor. Pero
hay una aplicación entonces aquí. De estas 7 iglesias, hermano, 5 son reprendidas por el Señor. 5 son reprendidas por el Señor y solo 2 son alabadas, entre comillas, por Cristo. Solo 2 no reciben reprensión. Vemos que la mayoría entonces de las iglesias estaban mal, la mayoría, y la minoría estaba bien. Y aquí hay un principio, no sé si lo puede ver, pero a veces creemos que donde está la mayoría es porque todo está bien, ¿verdad? Tú puedes ver una iglesia que está creciendo, wow, y está prosperando y comprando propiedades y haciendo un montón de cosas y tú te preguntas, para que sean tan grandes en número y en riqueza económica, algo deben estar haciendo bien. Y hay una posibilidad que sí, algo están haciendo bien, porque también hay iglesias sanas que son grandes. Por ejemplo, la iglesia de los Hechos se multiplicó 5,000, 3,000 y era grande y era sana. Sana no significa que no tienen problemas. La iglesia de Hechos tenía problemas, ¿ok? Pero eran sanos en la fe, amaban la palabra. Los apóstoles dicen que se dedicaban a la oración y a escudriñar las escrituras. O sea, puede ser que una iglesia que está creciendo sea sana, pero también hay otra posibilidad, que una iglesia que está creciendo, algo está haciendo mal. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible que una iglesia que esté creciendo esté haciendo algo mal? Pareciera una contradicción. Si están haciendo algo mal, no deberían de estar creciendo. Pero muchas veces, hermano, hay iglesias que la razón por la que están creciendo es porque están diluyendo el mensaje. Están presentando un falso evangelio y eso atrae, hermano, a muchas personas. Y las personas llegan entonces con falsas expectativas. Entonces, no todas las iglesias que crecen lleguemos a la conclusión que es porque están haciendo algo bien. Cabe la posibilidad que están creciendo porque están haciendo algo mal. La carta es dirigida a la iglesia, hermanos, de Esmirna. Esta ciudad actualmente existe, es una ciudad moderna que se llama Izmir en el país de Turquía. Y vamos a estudiar un poco acerca de esta ciudad. Dice que tenía un templo pagano, dicen los comentaristas, porque esta ciudad, hermano, estaba bajo el imperio romano y en este lugar honraban al emperador como Dios. O sea, por la alianza política que tenían con Roma, ellos estaban honrando al emperador como un Dios, al grado que mucha gente que vivía en esa ciudad adoraban al emperador y le quemaban incienso al emperador. Y tenían que decir una expresión cada año donde ellos hacían una proclamación diciendo, el César es el Señor. Ese era, hermano, el ambiente religioso que se vivía en esta ciudad de Esmirna. Y Cristo se dirige a esta iglesia. Escuche, haga diferencia entre ciudad e iglesia, ¿okay? La ciudad hacía todo este tipo de cosas paganas, pero dentro de esa ciudad había una iglesia que era fiel a Dios, que se mantenían firmes, hermano, en Cristo, a pesar de un tremendo sufrimiento que ellos estaban experimentando. Vamos a ver cómo se presenta Cristo con ellos, porque Cristo se presentó con diferentes calificativos a cada iglesia según la necesidad de la iglesia. Para esta iglesia usó 2 calificativos y les dijo, yo el primero y el postrero. Ahí usted lo puede ver en el verso 8. ¿Ok? Verso 8. Yo el primero y el postrero. O sea, es el que está hablándole a la iglesia. Y es un nombre, hermano, que Cristo está tomando, que en el Antiguo Testamento era exclusivo de Dios, del Padre. ¿Ok? Ese es el nombre con el que el Dios del Antiguo Testamento se refería a los israelitas. Miremos lo que dice Isaías 44:6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y este es el nombre con el que se está presentando Cristo. Nosotros entendemos por la Escritura que Cristo el Hijo, Cristo Dios el Hijo y el Padre, Dios el Padre, son de una misma esencia, tienen los mismos atributos. No son la misma persona, como dicen
la secta Solo Jesús, ¿no? No son la misma persona, son dos personas diferentes que tienen los mismos atributos, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Y lo que Jesús les está diciendo, hermanos, a la iglesia de Esmirna es: yo soy Dios. Y eso es un consuelo bien fuerte para ellos, porque ellos están firmes en Cristo, están firmes en Dios. Les dice: yo soy el primero, yo soy el último. Yo estoy con ustedes de principio a fin. Desde que empieza el problema hasta que acaba el problema, yo estoy ahí con ustedes. Y ustedes pueden confiar en mí porque yo soy Dios. Y luego les dice, el segundo calificativo que usa es el que estuvo muerto y vivió. Seguimos ahí, mismo, hermanos, en el verso 8. Se presenta como el resucitado, que es una doctrina básica sobre la cual descansa la iglesia cristiana. Porque si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar, hermanos. Y eso trae una gran esperanza, porque todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Pero como Cristo resucitó, Él nos prometió que seremos resucitados. Usted un día va a morir, ¿ok? Por si no lo sabía, pues se lo dejo saber, ¿no? Con mucho amor. Pero tranquilo, porque va a haber un periodo de tiempo, hermano, en que su cuerpo va a estar en la sepultura y va a pasar por un proceso de descomposición normal, ¿ok? Pero cuando el Señor regrese, su cuerpo va a ser glorificado y usted se va a levantar, hermano, de entre los muertos. Su cuerpo va a ser unificado con su alma y su espíritu, que van a estar con Dios cuando usted muera. Cuando usted muera, el alma y el espíritu van con Dios, el cuerpo va a la sepultura. Cuando Cristo viene, su cuerpo es resucitado, usted se levanta y vuelven a unirse. Y usted vuelve a ser una persona, usted vuelve a tener todos los atributos de una persona, porque Cristo tiene actualmente todos los atributos de una persona. El Dios hombre, Dios con un cuerpo glorificado. Y tal como fue el Señor, ¿ok?, en ese cuerpo glorificado, nosotros vamos a ser. Esto es mucha doctrina, pero aprenda esto. Usted, si muere en Cristo, usted no va a morir para siempre. Usted va a morir por una temporada mientras el Señor regresa y su cuerpo va a ser resucitado y glorificado. ¿No le da esperanza a eso? Y luego usted va a vivir toda la eternidad. Olvídese de que 50 años, 60 años, ¿no? Nosotros estamos felices con la vida que vivimos en esta tierra. ¿Quién se quiere morir? Nadie. Todos queremos ver a Cristo, pero nadie se quiere morir. Ahí está la contradicción. ¿Pero quién se quiere morir? Pues nadie, ¿no? La muerte nos da miedo, nos genera miedo. Es normal. Todavía hay una humanidad en nosotros débil. ¿Okay? Pero qué esperanza tan grande, hermano, que los 70, 80 años que el Señor nos permita acá no son nada comparados con la eternidad que vamos a pasar con Cristo. Entonces, no sé si usted alcanza a ver toda la esperanza que el Señor le está dando a la iglesia. Él les está diciendo: yo soy el resucitado, yo soy el que estuvo muerto, ¿ok? Pero vivo, estoy vivo ahora, estuve muerto y vivo, muerto y vivió. Y en el verso 9 les dice: yo conozco tus obras. Como bien sabemos, las obras no salvan a nadie, hermano, pero sí dan testimonio de que nosotros hemos gustado la salvación. Pero aquí hay un punto a resaltar importante, hermano, y es que aunque esta iglesia estaba en gran tribulación, como lo leímos, ellos seguían siendo cristianos. Estaban en gran tribulación y seguían congregándose. Estaban en gran tribulación y seguían dando frutos cristianos. Estaban, hermano, bajo una tremenda presión, ya vamos a desglosar alguna de las tribulaciones más adelante, y seguían sirviendo en la iglesia. El pastor estaba, hermano, hasta aquí de problemas, tanto de él como de toda la iglesia y de toda la ciudad, y él seguía predicando. Yo conozco tus obras. Es decir, ustedes, a pesar de que están bajo una presión terrible, ustedes siguen siendo cristianos. Y es que así debe de ser, ¿o no? ¿O acaso los problemas, hermano, Dios nos manda los problemas para que dejemos de ser cristianos? No, Dios nos manda los problemas para que maduremos en Cristo, para que seamos más fuertes. Estaban sufriendo mucho estos hermanos, pero ellos seguían adelante siendo hermanos cristianos. Había 5 tipos de sufrimiento, hermano. Vamos a verlos de aquí para abajo. 5 tipos de sufrimiento
había en la iglesia de Esmirna. El primero, allí en el verso 9, es que estaban, dice, hermanos, bajo tribulación. ¿Ok? Una de las palabras para tribulación es tilipsis y significa literalmente presión, angustia, carga, persecución y aflicción. Y todo esto venía, hermano, porque ellos como cristianos en la ciudad eran odiados. Eran odiados por ser cristianos, porque acuérdense que la ciudad, ¿a quién adoraba como Dios? Al César. Le rendían pleitesía al Imperio Romano. Y el Imperio Romano eran enemigos de los cristianos. Así que los cristianos perdían el trabajo, los corrían de su trabajo, los golpeaban, los abusaban, al grado de que algunas veces los golpeaban hasta la muerte. Ese era el sufrimiento, hermanos, esa era la tribulación que ellos estaban, hermanos, padeciendo. Imagínense que por ser cristiano no te den trabajo y eso traiga una crisis tremenda sobre tu familia y no puedas ni proveer para tu familia y la opción, la salida fácil sea renunciar a Cristo, decir César es el Señor y te den un trabajo. Nosotros sabemos, hermano, que tener deudas, cuando el trabajo baja, cuando ya vienen los biles y no hay para pagarlos, ¿qué se siente? ¿Se siente bonito? Claro que no. ¿Quién va a sentir bonito? Te sientes atribulado, te sientes angustiado. Dice que significa presión, carga, angustia, persecución. Yo no creo que sea muy bonito sentirte súper endeudado y que alguien te esté, hermanos, cobrando y presionando y te va a meter preso si no me pagas. No es bueno sentirse así, pero esa era la presión que los hermanos tenían, además del odio de todas las personas. La palabra Esmirna, hermanos, viene de una palabra griega que es mirra y era una sustancia que se usaba para perfumar, ungir los cadáveres y prepararlos para la sepultura. Y la palabra mirra siempre se refería a sufrimiento. Entonces el nombre de la ciudad, en el mismo nombre de la ciudad estaba implícito el sufrimiento que los cristianos, hermanos, llevaban. Hablaba prácticamente de muerte, porque para eso se usaba, para ungir los cadáveres. A Jesús le dieron mirra como un regalo, porque era el ungido, porque para eso se usaba la mirra, para ungir. Pero también le dieron mirra diciéndole, tú serás el siervo sufriente de Dios. Porque ¿quién es Cristo? Cristo es el siervo sufriente de Jehová. No el siervo que vino y nunca sufrió. No, Él es el siervo sufriente. Miremos Mateo 2:11. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Mire, los que eran tres: oro, incienso y mirra. ¿Okay? El oro porque es el Rey de Reyes, el incienso porque es el mediador entre Dios y los hombres, el camino al Padre, nadie va al Padre si no es a través de Él, pero la mirra porque iba a sufrir en la cruz. Y mire lo que hizo Cristo cuando le dieron mirra, porque la mirra denotaba sufrimiento en el sentido de que también al ungir los cadáveres o alguien probar mirra, servía de anestésico, pero mire lo que hizo Cristo con la mirra que le dieron en Marcos 15:23, lo vemos. Cristo, hermanos, la rechazó y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó, porque él es el siervo sufriente y él llevó todo nuestro dolor y obviamente este analgésico fue rechazado porque iba de alguna forma a calmar el dolor. Entonces, eran cristianos atribulados, hermano. Eran odiados por las personas. Dice la historia que Policarpo, 50 años después de la muerte del apóstol Juan, Policarpo fue un discípulo directo del apóstol Juan, el discípulo que escribió el Evangelio de Juan y que escribió las 3 epístolas de Juan y que escribió el Apocalipsis. Policarpo fue su discípulo. 50 años después de la muerte de Juan, Policarpo fue pastor de la iglesia de Esmirna. Él era uno de los pastores o había sido uno de los pastores en la iglesia, hermanos, de Esmirna. Cuando él era un anciano, hermano, de 86 años, él fue martirizado, ¿ok?, por su fe. Cuenta la historia, usted lo puede leer, hay un libro que se llama El libro de los padres apostólicos y cuenta la historia que el procónsul romano le dijo a Policarpo, tú no tienes por qué
pasar por todo este dolor. Lo único que tienes que hacer es negar a Cristo, decir que César es el Señor y te vamos a dejar en libertad. Y este anciano, hermano de 86 años, dijo, por 86 años yo he servido a Cristo, Él es mi rey, Él nada malo me ha hecho a mí, así que yo no voy a hacer eso. Y permaneció, hermanos, fiel hasta la muerte. Hay un poco de desacuerdo en cómo lo mataron. Algunos dicen que lo enterraron vivo, hay otras teorías, pero el punto es que lo mataron y lo martirizaron, hermanos, y lo torturaron. Pero ¿qué está diciendo el Señor antes de ver todo este sufrimiento? El Señor dice, yo conozco tus obras, es decir, yo estoy al pendiente de tu sufrimiento, yo lo sé. A veces sentimos, hermano, como que lo que nos está pasando el Señor no lo sabe, ¿verdad? Porque uno dice, wow, es mucho, ya una tras otra, tras otra, tras otra. Y tú dices, Señor, ¿dónde estás? Y el Señor nos dice, Él lo sabe todo. Él tiene cuidado de todo, de nosotros. Nos está probando, hermanos, como se prueba los metales que se meten al fuego. Hechos 14:22. Vamos a leer ese pasaje, hermanos. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aclarando que no es a través del sufrimiento que entramos al reino de Dios, ¿no? Porque si interpretamos así el verso, alguien podría decir, yo sufrí toda mi vida en la tierra, ahora merezco el cielo a causa de que sufrí tanto en la tierra. No es eso lo que significa. Lo que significa es que el Señor nos salva y nuestro caminar cristiano, los años que somos cristianos, implica que vamos a padecer y que vamos a sufrir. ¿Quién va a querer, hermano? Yo le hago una pregunta. ¿A usted le hubiera gustado ser miembro de la iglesia de Esmirna? No, ¿verdad? Porque en la naturaleza humana tú dices, no, pues mejor me voy para otra. Mejor me voy a la Odisea. Dice que la Odisea tenían dinero, eran ricos y estaban bien. Pero ¿qué les dijo el Señor, hermanos, a los de la Odisea? Tú dices eres rico, mas eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque tenían prosperidad y estaban muy bien y no estaban bajo tribulación como estaban los hermanos de Esmirna. Pero los hermanos de Esmirna estaban en la voluntad de Dios. Dios los había puesto en ese sufrimiento, Él lo había permitido para ellos. ¿No? Porque a lo mejor uno dice, wow, en la iglesia donde me congrego hay tantas tragedias, mejor me cambio antes de que sea yo el siguiente. ¿No será que yo sigo, Señor? ¿Ok? Cuando yo, hermanos, estaba recién convertido, yo creo que varios pasamos por ahí, de hecho un hermano nos acaba de contar esta experiencia. Me enseñaron lo siguiente, me enseñaron que no orara por paciencia. Y yo les dije, ¿por qué? ¿Por qué no es bueno que yo ore por paciencia? Me dijeron, bueno, lo que pasa, hermano, es que la paciencia trae prueba. Hay un versículo, lo busca en su casa, yo lo traje, pero no lo vamos a proyectar, Romanos 5:4. Hay un versículo que dice que después de la paciencia viene prueba. Entonces a mí me dijeron, no, hermano, no ore por paciencia. Si usted ora por paciencia, le va a venir la prueba. Y usted no quiere prueba, ¿verdad? Eso es anticristiano, hermano. Porque mire, en este consejo está mal, hermano, en dos sentidos. Primero, si no pedimos paciencia, nosotros nos podemos volver, hermano, cristianos caprichosos que no estamos acostumbrados a sufrir en lo más mínimo. Cualquier cosita que venga, como no tenemos paciencia, vamos a comenzar a pelear con el Señor. Señor, ¿qué pasó? ¿Y esto por qué lo permite? Se me ponchó la llanta, ¿cómo es posible? Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Esto no debería pasarme a mí. Como usted no tiene, el que es impaciente no aguanta lo más mínimo, ¿verdad? No sé si usted tiene hijos y no todos nuestros hijos tienen el mismo nivel de paciencia. Hay unos que aguantan más y porque tienen más paciencia, pero otros no, rapidito se enojan y explotan y yo voy a defender mis derechos, etcétera, etcétera. Entonces, no pedir paciencia es un error en primer lugar por eso, nos volvemos débiles y caprichosos. Tenemos que pedir al Señor paciencia. Pero en segundo lugar también, si nosotros decimos, yo no quiero pedir paciencia a Dios porque la paciencia traerá prueba, le estamos diciendo a Dios que nosotros no queremos prueba. ¿Sí lo entiende? Y entonces estamos diciendo, no, Señor, o sea, Señor, aquí se va a hacer lo que yo diga, no lo que tú digas. ¿Tú me quieres mandar prueba? Yo no quiero prueba. No me mandes prueba, por favor. Entonces, en esos dos sentidos, hermano, ese consejo está errado.
Usted pídale paciencia al Señor. Pastor, pero dice la Biblia que la paciencia trae prueba. Sí, pero la prueba dice que no avergüenza, porque el versículo continúa, ¿verdad? Expresándose que una cosa trae una cosa, otra cosa trae otra cosa, y la paciencia trae prueba. Y la prueba no avergüenza, porque estamos firmes en Cristo, hermanos, a pesar de la prueba. Entonces, hermanos, vamos a ver tres cosas que producen la tribulación en nosotros los cristianos. Todavía estamos en uno de los 5 sufrimientos, estamos en el primero, el de la tribulación. Tres cosas que producen la tribulación. Primero, damos frutos agradables para Cristo. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí ve? Si pides paciencia, Romanos 5:4, la paciencia trae prueba, pero la prueba trae paciencia. Entonces, por donde nosotros le busquemos, hermano, el Señor va a hacer en nosotros su voluntad. Y ha decidido el Señor usar, hermanos, la tribulación para que nosotros demos frutos para Él. Yo no sé si a usted le gusta el fútbol soccer, ¿no? Porque hay otro fútbol. Pero un equipo, por ejemplo, hermano, para que llegue a ser campeón, es porque hizo mucho trabajo y luchó y venció muchas pruebas en el camino. Muchos duros entrenamientos, muchos quizás climas, dietas, madrugar, ejercitarse, etcétera. Cuando ellos logran ser campeones, ellos sienten una gran alegría porque están cosechando un fruto de mucho trabajo, de mucha prueba. Pero usted cree, y le pregunto, usted puede contestar según usted piense, ¿usted cree que ese equipo, cuando llegan a la final y van a jugar contra el otro equipo que llegaron a la final, el otro equipo no se presenta al partido y ganan por default, que así es como se le conoce? Ganan porque el otro equipo no se presentó. ¿Usted cree que van a celebrar igual el campeonato que si lo hubieran ganado en un partido cerrado 4-3? Claro que no. ¿Qué pasó? Aquí está la copa. ¿Por qué la ganamos? Es que el otro equipo no vino. Entonces, el fruto es más satisfactorio después de que la prueba, después del trabajo, después de que tú has permanecido firme luchando. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, hermano. Hace que produzcamos fruto como producto de la prueba. Y cuando nosotros producimos ese fruto de paciencia, ¿qué produce en nosotros? Un gran gozo. Un gran gozo. 2. También por medio de la tribulación, hermanos, experimentamos su victoria en nuestra vida. Romanos 8:37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que comentaba yo hace un rato, ¿se acuerdan? Que hay gente que dice, no, yo soy más que vencedor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es más que vencedor? No, es que gano mucho dinero. No. Aquí la Biblia dice que el que es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. O sea, somos más que vencedores, hermanos, en Cristo. Experimentamos la victoria en nuestra vida. ¿Victoria de qué? ¿De que todo nos sale bien? No, a los cristianos no todo nos sale bien, hermano. Hay cosas que nos salen mal, pero estamos en victoria porque esa victoria nosotros la experimentamos por medio de aquel que nos amó y no por medio de lo que nosotros hacemos o logramos. 3, vemos consuelo en nuestra vida. Vemos el consuelo de Dios en nuestra vida. 2 Corintios 1:4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, queremos la consolación de Dios. ¿Quién no va a querer la consolación del Señor? La consolación es como medicina, hermano. Cuando, por ejemplo, tu hijo está enfermo o está pasando una situación difícil y tú lo consuelas, lo abrazas, lo animas, el hijo siente bien. Ese consuelo nosotros también, hermano, lo necesitamos. Pero ¿consolados de qué? Tenemos que ser consolados de la tribulación. Si nosotros decimos no a la tribulación, estamos diciendo no al consuelo de Dios. Y mire lo que dice aquí, que cuando nosotros, hermanos, somos atribulados y consolados, entonces nosotros podemos consolar a otros que están siendo atribulados. O sea, que la tribulación es una especie de escuela para nosotros.
Pastor, y si en esa tribulación el Señor me mata, gloria a Dios. Pero entonces ya no puede consolar a nadie, pero vas a estar consolado en el pecho del Padre. Porque ¿qué dijo Job? Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Él no dijo, no, Señor, tú me tienes que sanar por fuerza. No, Él no dijo eso. ¿Cómo que aunque Él me matare? Pues claro, pues es que la muerte no es cesar de existir eternamente. Porque los que morimos en Cristo, hermano, nuestro cuerpo solamente va a dormir, pero será levantado. Últimamente, hermano, por ejemplo, aquí en la iglesia hemos estado pasando bastante tribulación en cuestiones, hermano, de salud, ¿verdad? En cuestiones de salud, varios hermanos han estado enfermos, han habido accidentes, han habido, hermano, situaciones que tú dices, wow. De hecho, hoy una de nuestras hijas no vino a la iglesia porque está enferma. Nunca la habíamos visto tan enferma, al grado de enfermedad que ha llegado en estos días. Y wow, es duro, tú dices, Señor. Pero hermano, de estas tribulaciones es donde Dios, hermano, nos consuela. Hay muchas cosas, hermano, acerca de la salud, acerca de la enfermedad y conceptos que la iglesia a veces tiene erróneos. Quiero hablar de tres. Número uno, que un cristiano nunca se enferma. Ese es un concepto erróneo que ya nosotros lo hemos derribado infinidad de veces. Pero si alguien es nuevo y está visitando por primera vez, queremos decirte que eso es erróneo. Los cristianos nos enfermamos, pasamos por tragedias, pasamos por accidentes también. ¿Ok? Si está sano y todo está bien, dele gracias a Dios. Pero no le diga, Señor, nunca permitas que me pase algo. En nuestra humanidad sí queremos decírselo, ¿verdad? Porque ¿quién quiere estar enfermo? Pero mejor ore de esta manera, Señor, yo sé que un día voy a enfermar, voy a envejecer o que estoy en un mundo caído. Dame la fortaleza para cuando venga el momento de la tribulación, yo esté firme en ti, siendo más que vencedor en ti. Entonces es el primer argumento erróneo, lo derribamos. Los cristianos nos enfermamos, pasamos por tragedias, en un segundo podemos perder la vida. Segundo argumento erróneo, y es una frase popular que dice, mientras yo tenga salud, lo tenga todo. ¿Cuántos han oído esa frase cuando saludan a alguien? Quizás no entre cristianos, ¿no? Que tenemos doctrina, pero sí hay gente un poco ignorante y le dices, ¿cómo está? Lo saludas, ¿cómo está, don fulano? Pues mientras tenga salud, lo tengo todo, así que estoy bien. La expresión suena muy bonita, pero es antibíblica. ¿Por qué es antibíblica, pastor? Es antibíblica porque estamos diciendo que una persona que no está en Cristo, que es un impío, mientras tenga salud, lo tiene todo, y no es cierto. Mientras no tenga Cristo, no tiene nada. Esa es la verdad. Entonces, supongamos que tú te encuentras con, dos cristianos se encuentran, uno viene caminando bien contento porque no está bajo tribulación y otro viene en su silla de ruedas, bien contento también, con sus, ¿verdad? Avanzando con su silla de ruedas, dándole vuelta a las ruedas, y uno al otro se saludan y el que está en silla de ruedas le pregunta al que viene caminando, le dice, hermano, ¿cómo está todo? Y el que viene caminando dice, estoy muy bien porque mientras tenga salud, lo tengo todo. ¿Qué mensaje subliminal le está mandando al hermano que viene en silla de ruedas? No, hermano, usted no tiene nada. Usted está mal, porque usted en su silla de ruedas, usted está mal ahí. Pero quizás ese cristiano en silla de ruedas está sufriendo dignamente. Y le contesta, ¿y usted cómo está? Pues hermano, yo no tendré la salud que usted tiene, pero yo estoy en victoria en Cristo Jesús. Porque estoy en Cristo y mientras tenga Cristo, lo tengo todo. Y esa es la verdad, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces no queremos sufrir dignamente por el Señor, pero tenemos que sufrir dignamente por el Señor. Y es fácil decirlo cuando uno está sano. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, porque podemos pasar por enfermedad. El tercer argumento es, hermano, que la gente que se enferma o le pasa algo malo es porque hicieron algo malo. Y esa es una media verdad, porque cuando tú haces algo malo, tú cosechas lo que sembraste y te va mal, ¿no? Un hombre que diga, no, pues tengo una enfermedad de transmisión sexual porque fue a hacer algo malo a un lugar con una mujer que no es su esposa, pues obviamente está cosechando lo que sembró. Pero esa es media verdad, porque también puede ser que cristianos justos estén enfermos, o estén atribulados, o estén en una tragedia.
Le menciono algunos. Job. ¿Qué había hecho de malo Job? Nada. Le menciono otro, Esteban. Dice que era como un ángel Esteban y lo mataron a pedradas. Y le menciono al mejor, Jesús. ¿Qué de malo hizo Jesús? Y fue torturado y fue, hermanos, asesinado brutalmente. Entonces ese es otro argumento errado. Cuando a un hermano o una hermana le pasa algo, no tenemos que empezar con sospechas necias. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué será? ¿Qué pasó? Seguramente es malo, seguramente. Tenemos que quitarnos eso, hermanos, nosotros de nuestra teología, de nuestra doctrina. Porque Jesús prohibió eso. Cuando iba aquel ciego, iban los discípulos y dice que le dijeron, Señor, ¿qué hizo este para haber nacido ciego? ¿Qué les dijo el Señor? Él no hizo nada, sino para que Dios sea glorificado, nació así, Él no hizo nada malo. La segunda tribulación, hermanos, ya pasando a la segunda, era la pobreza. ¿Y de dónde venía la pobreza? De que los cristianos perdían su trabajo. Y la palabra original para pobreza, hermano, es pobreza extrema. No era cualquier pobreza. Hay gente que a veces tú los ves, ay pastor, estoy bien atribulado, tengo gran necesidad económica, que viene con su iPhone 11, ¿verdad? Y sus tenis Jordan y una camisa de esas, hermano, mejor no digo marcas. ¿Y qué tiene, hermano? No, bien atribulado económicamente. Si tú tienes un iPhone 11, tú no estás atribulado económicamente. Estos hermanos, su pobreza, hermanos, era extrema. Al grado, hay una palabra para pobreza que denota pobreza extrema, que es paupérrimo, pobre al extremo. Y esa era la pobreza que ellos tenían. Pero sí ve, Cristo les habla a estos pobres. Él no dice como mucha, hay gente en la iglesia que hace acepción de personas. Ven a alguien que no es de su estatus y ni le hablan, ni lo invitan a comer. Dice, no, ¿para qué invito a este hermano si él nunca me va a poder invitar? Cristo no, Cristo se dirige a los de todas las 7 iglesias, hermano. Esta era la más pobre. No abunda el pasaje en detalles, no abunda en detalles cómo era su templo donde se reunían o sus sillas o qué sé yo, pero nos podemos imaginar, si era una iglesia paupérrima, los hermanos posiblemente su ropa era sencillísima, si no es que algunos llegaban descalzos a la iglesia y quizás sus sillas, hermano, eran unos trozos de madera, unas ramas, qué sé yo, y el pastor era pobre también, porque era un buen pastor, ¿no? No les decía, hermanos, aunque ustedes sean pobres, denme todo a mí, yo quiero ser rico. No, era un hombre que con el ejemplo les predicaba a ellos. Pero ¿qué les dijo el Señor? Ustedes dicen que son pobres, ustedes son ricos. ¡Wow! Ustedes son ricos, porque les está diciendo, ustedes son aprobados por mí. No importa cuánto sufran y cuánto sean perseguidos y odiados y atribulados en esta ciudad, ustedes son ricos. Porque yo les doy mi aprobación. Y si como iglesia, hermano, tenemos la aprobación de Dios, no importa que no tengamos la aprobación de los hombres. Porque hay que agradar a Dios. Pastor, pero a mí me enseñaron que la pobreza es un mal espíritu, es algo del diablo. No es cierto. La Biblia no prohíbe la pobreza ni la condena como un demonio, como mucha gente dice. Hay gente que dice, espíritu de miseria, fuera, ¿por qué estoy tan pobre? Porque hay gente que está pobre en el cristianismo. Hasta las cucarachas se mudan de casa, vámonos, aquí no hay ni para comer. Pero mientras sea una pobreza, escuche, aprobada por Dios, gloria a Dios. Pero esa pobreza puede causar presión sobre uno, carga. Pero ahí es donde el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde, llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. Tenemos que aprender a sufrir en medio de la tribulación en Cristo, hermano. Porque la Biblia dice que si sufrimos como malhechores, eso no glorifica a Dios, sino que suframos como buenos cristianos. Le voy a dar 2 formas en las que nosotros, sin tener dinero, podemos ser ricos ante Dios. Pero primero, sí,
Número uno, podemos ser ricos, hermano, en generosidad. Segunda de Corintios 8:2. ¿Cómo es eso? Que puedo ser pobre pero rico. Podemos ser ricos en generosidad. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esta es la iglesia de Corinto, mandando ofrendas a la iglesia de Jerusalén, que la iglesia de Jerusalén estaba en pobreza. Y no es que mandaban porque les sobraba a los corintios, sino que estaban abundando, hermano, y eran ricos en generosidad. Y esto lo que implica, hermanos, es que Dios mide la riqueza espiritual de una persona no por cuánto tiene en el banco, sino en parte por cuánto da. ¿Sí? ¿Hay un respaldo para esto? Claro, la ofrenda de la viuda. ¿Era más rica que los demás que estaban alrededor de ella? No. Los demás que estaban alrededor de ella eran más ricos que ella. Pero Cristo dijo, esa ofrenda fue más agradable, porque ella dio lo que tenía, todo lo que tenía. Ahora no lo entienda inmediatamente en el contexto de iglesia, porque estos versos se manipulan muchísimo para la iglesia, la iglesia, la iglesia. Dar a la iglesia es un deber, pero hay otros deberes como ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, ayudar a tu familia, ayudar a tus padres que están en tu país, a alguien que necesita. A Dios no le impresiona cuánto tú tienes en el banco, por favor. Si Dios es el dueño del oro y la plata, hermano. Pero cuando tu corazón no está puesto en el dinero, Dios mide tu riqueza a la hora en que tú das y ayudas a los necesitados. ¿Qué otra riqueza podemos tener sin tener dinero? Podemos tener la riqueza, hermanos, de compartir el tesoro más grande que tenemos, que es nuestra fe en Cristo. Nosotros podemos ser generosos porque le ayudamos a un necesitado. Usted le regala $100 a un hermano que lo ve afligido económicamente. Tenga, hermano, $100. Ayúdese un poco. Eso es bueno, hermano. Hágalo, practíquelo. Siempre sea así. Siempre sea así. Siempre que usted ve a un hermano, no trabajó, está atribulado, estuvo enfermo, o una hermana que usted ve que es sola y de repente estuvo enferma, acérquese, hermano, se ha desprendido. ¿Ok? Hermana, aquí hay $100, aquí hay 200, ayúdese. Eso siempre lo tenemos que hacer, hermanos, como iglesia, es mandado por la palabra del Señor. Segunda de Corintios 6:10. Este es el segundo tipo de riqueza, compartir nuestra fe en Cristo. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y habla de compartir a Cristo, hermanos. Ese es el tesoro más grande que nosotros podemos compartir. ¿Tenemos que ayudar a nuestros hermanos necesitados? Sí, Santiago dice que hay de ti si ves a un hermano necesitado y lo único que le dices es Dios te bendiga. Hay que Dios te bendiga. Sí, hermano, hay que Dios te bendiga, pero tú traes 20 billetes de $100 en la cartera que ya ni te puedes sentar, que por cierto no es que te urja, ay, voy a desacompletar. No, ahí los andas porque tienes extra y no le puedes dar uno. Eso es una desgracia en una iglesia, hermano. Ese es un cristiano que podemos poner en tela de juicio, hermano, su relación con Dios y si me apura, hasta su salvación. Porque sinceramente, ¿cómo puede ser que haya gente, hermano, tan dura, hermano, a la hora de ayudar a un necesitado? Bueno, vamos a pasar al tercer tipo de sufrimiento que había en Esmirna. Ya vimos dos, tribulación y pobreza. El tercero es, hermano, crítica y blasfemias. En el verso 9, ahí mismo estamos, solamente en el verso 9, no hemos salido. Ya vamos a salir de ahí. Pero la blasfemia es la crítica, hermano. Habían dos grupos que odiaban, hermano, a los cristianos en Esmirna. El primer grupo eran los romanos, que obviamente le rendían pleitesía al emperador y a Roma, pero había otro grupo que eran los judíos. Y los judíos también aborrecían a los cristianos y los odiaban. ¿Ok? Profundamente. ¿Ok? Y como Cristo fue experto en eso, porque a él lo odiaron los judíos, él les dice, también sé que los judíos que me persiguieron a mí, me quisieron matar, están blasfemando contra ustedes. Y yo lo sé, y yo tengo cuidado de ustedes, porque miren lo que le pasó a Cristo en su ministerio, Juan 8:44.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A Jesús lo aborrecieron, hermano, los judíos que lo rechazaron, ¿no? No todos, porque Pedro era judío y lo amó, y Juan era judío y lo amó. Estamos generalizando. En términos generales, la mayor parte de judíos lo rechazó, lo querían matar. Dice que una vez lo llevaron hasta un despeñadero y lo querían empujar. Pero en ese momento el Señor, pues como es Dios, cegó su entendimiento, le entorpeció la mente y pasó en medio de ellos y me imagino que se quedaron frisados, no sé, tratando de agarrarlo, la Biblia no especifica. Pero lo querían matar, hermano. Y no, nosotros somos hijos de Abraham. No, ustedes son hijos del diablo, les dijo. Si eran descendientes de sangre de Abraham, pero espiritualmente les era necesario, le dijo Cristo a Nicodemo, nacer de nuevo. Y un judío podrá ser muy judío, hermano, pero mientras no nazca de nuevo y puede guardar los 10 mandamientos según ellos a rajatabla, y si muere se va al infierno. Porque no hay otro camino, el camino es Cristo, hermanos. No, nosotros somos hijos de Yahweh, le estaban diciendo. Les dice Cristo, no, ustedes son hijos del diablo. Entonces Cristo conocía bien esta persecución. Él la entendía a la perfección. Él fue perseguido por un grupo de judíos que blasfemaron contra él y le dijeron, tú eres un comilón, un bebedor de vino, comes con pecadores, con prostitutas. Él conocía a la perfección. Lo que él sintió en carne ante la persecución judía, la estaban experimentando ahora sus seguidores. Y él les dice, yo sé de la blasfemia de estos. Y mire cómo los llama, se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Así los llamó el Señor. Cristo está diciendo, el mundo los aborrecerá porque Él me aborreció a mí primero. Cuarta tribulación, cárcel, verso 10. Vea que las cosas van empeorando, no mejorando, va empeorando. Cárcel, les dice, el Señor les dice a los hermanos, aquí, en esta parte, en el verso 10, que van a ser echados, hermanos, a la cárcel por 10 días. Y les da esa esperanza, les dice, ok, van a entrar, pero van a salir, va a ser 10 días. Dice que ¿quién los va a echar a la cárcel? El diablo. ¿Es literal? No, hermano, no, el diablo ahí persiguiendo a los cristianos. No, el diablo aquí representa falsas acusaciones, porque el diablo es el acusador. Entonces iban a venir los judíos y los romanos e iban a presentar falsas acusaciones. No, vimos a este cristiano hacer esto. Dijo algo en contra de César y presentaban acusaciones falsas para poderlos meter presos. Pero aquí, no sé si usted se da cuenta, hermano, que el Señor es soberano sobre el diablo y sus acusaciones. Porque el Señor se los dice por adelantado, o sea que el diablo tuvo que pedirle permiso a Dios para mover a ciertas fichas de sus seguidores que acusaran a ciertos cristianos, pero Dios le dijo, sí, pero solo 10 días. Porque ¿se acuerda cómo le contestó, hermano, el Señor al diablo cuando el diablo fue a pedir a Job? Sí, toca esto, toca su cuerpo, pero no toque su alma. El diablo no es soberano. ¿Quién es soberano? Es Dios. Dios es soberano. El diablo tiene que pedir permiso para venir a atacar a un cristiano. Y si Dios se lo da, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene, hermano, la entrada en la prueba y tiene la salida. Lo que les está diciendo a ellos, ustedes van a entrar en la cárcel, van a estar 10 días y van a salir, porque yo tengo ese plan de sacarlos de la cárcel. Cuando el diablo está preparando, mire, cuando tú eres un cristiano de verdad, cristiano nacido de nuevo, que de verdad tratas de vivir un cristianismo bíblico, hermano, wow, tienes una protección tan tremenda de parte de Dios. Yo no sé si lo cree, pero es bíblico. Tienes una protección a este nivel prácticamente. Cuando el diablo está preparando la zancadilla para tirarte después de que quizás Dios le haya otorgado cierto permiso, Cristo está planeando levantarte. Así, hermano, a ese nivel, porque es que eres su hijo. ¿A ti te gustaría ¿qué pasaría si tú sales con tu hijo de 7, 8 años a la calle y ves a un hombre de 25, 30 años que lo empieza a golpear? Pastor, en ese momento, wow, nomás te pregunto, ¿qué sentirías? Correrías a defenderlo, ¿verdad?
Quizás nunca fuiste diestro para pelear, pero ahí te vuelves Bruce Lee. No, entonces aunque me mate, pero yo voy a defender a mi hijo hasta la muerte, porque vamos a suponer que lo está golpeando de una forma, hermano, violenta, azotándolo contra el asfalto, cosas así. No, pastor, yo en ese momento me pongo a reprender al diablo. No, hermano. Entonces, esta es la escena a la que lo quiero llevar. Cuando el diablo viene, Dios da permiso, ok, vas a hacer esto, vas a presentar una falsa acusación contra alguien o una tribulación contra alguien, y el diablo viene con saña, porque dice que el diablo es malo, hermano. ¿Ok? El diablo es malo. Dice, hermano, en Apocalipsis que él baja a la tierra con gran ira, sabiendo que su tiempo está cerca. ¿Ok? Entonces, el diablo viene con gran ira. Una vez que consigue el permiso, viene con ira. No creas que viene, ay, bueno, te voy a traer una sarna, le dijo a Job, pero primero te voy a hacer piojito. No. Vino con gran ira, le empezó a quitar todo de alguna forma, aunque Dios estaba trabajando detrás de todo, ¿no? Y orquestando todo. ¿Ok? Porque el diablo no es soberano, hermanos. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Todavía el diablo puede seguir atacando la iglesia en estos tiempos? Sí, pero la iglesia no está en las manos del diablo. La iglesia verdadera está en las manos de Dios. Y el Señor puede permitir tribulación, cárcel, pobreza en la iglesia, hermano. Persecución, por ejemplo, ahora hay una persecución tremenda en las cuestiones migratorias. Y ahí ya podríamos abrir un paréntesis y discutir otros asuntos, que digan, no, pero es que esto, es que el otro, y yo voté por tal presidente, y bueno, eso ya es otra cosa. Pero mire la quinta, hermano, tribulación. Muerte, verso 10. ¿Qué dice ahí? Sé fiel hasta la muerte. ¿Ok? Sé fiel hasta la muerte, dice, y vas a recibir una corona. ¿Okay? La palabra original para esa corona es estéfanos y se refería, hermano, a la corona que recibía un atleta después de vencer en una carrera. Era una corona de laurel, que no duraba mucho, después obviamente se secaba y se marchitaba. ¿Ok? Pero aquí lo que habla, hermano, en sí es, no se refiere entonces a la corona de un rey. Las coronas de un rey no era un laurel, la corona de un rey era una corona de oro, pero esta corona de este atleta era de laurel. Y se refiere a salir victorioso de una prueba. Que no te consigue, salir victorioso de una prueba no te consigue la corona de un rey, que ya tú eres el rey y estás en el cielo, no. Pero Dios te da una recompensa por salir vencedor. Crecemos, maduramos, somos más fuertes, somos mejores cristianos. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Ok? Ahí está. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea que Dios usa, hermanos, entonces el dolor, usa, hermanos, la tentación misma. Él puede darle permiso a Satanás. ¿Se acuerda que le dijo a Pedro? Pedrito, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. O sea, puede venir tentación, porque Dios no tienta a nadie, ¿no? Podemos hacer una exégesis de algunos versículos que dieran a entender eso y llegar a un entendimiento que Dios no tienta a nadie, ¿ok? Pero Dios nos prueba y puede permitir que el diablo nos tiente y puede usar la enfermedad, el dolor, la tribulación, para que nosotros, hermano, seamos bienaventurados. En esta parte del sermón quiero cerrar hablando un poquito, hermanos, ya dejando atrás las 5 tribulaciones, acerca de que cuando estamos siendo atribulados estamos más propensos a pecar. El diablo sabe eso. ¿Usted cree que el diablo quiere tentar a un cristiano o traer una prueba sobre un cristiano, un problema sobre un cristiano nada más por nada más? No. Sabe que es un momento en que lo puede atacar más fuerte. Por ejemplo, Cristo en el momento más débil físicamente que él estaba ayunando fue cuando Satanás vino y comenzó a tratar de tentarlo.
Entonces, hermano, en medio de la prueba, de la tentación, de la tribulación, nosotros tenemos que recordarnos de seguir en santificación en el Señor, seguir santificándonos. Porque acuérdese, hermano, que en el cielo no van a entrar las personas buenas, sino las personas santas. Pastor, pero entonces me está usted diciendo que un santo no es bueno. Sí, un santo es bueno, pero esa bondad que es producida por la santificación es una bondad aprobada por Dios, pero hay otra bondad de esfuerzos humanos. Porque si nosotros dijéramos que los buenos van a entrar al cielo, entonces estaríamos diciendo que la gente de allá afuera que no tiene a Cristo y que según nosotros son buenos, van a entrar al cielo. No, pero es que esa bondad es producida por esfuerzos humanos. La bondad que a Dios le agrada es la bondad que es producida por el temor a Él y por la santificación, que nos hemos apartado nosotros para Él. Y en medio de la prueba, hermano, tenemos que seguir firmes en el Señor, soportando, hermano, la tribulación. Hay momentos en que un cristiano está más propenso a caer, cuando está pasando por un luto, cuando está pasando por una tristeza, cuando está pasando por opresión económica, por deudas, puedes estar más propenso a caer en pecado. Sus inclinaciones dentro de él con las cuales ha estado luchando por tiempo pueden brotar. Los que saben cortar árboles o que se dedican a cortar árboles, le quiero hacer una pregunta. ¿Hacia dónde cae un árbol? ¿Nadie corta árboles? Marvin. Bueno, cuando una persona llega, hermano, a ver un árbol y ve su inclinación del árbol, él ve su inclinación del árbol. Hacia donde el árbol está inclinado, hacia ahí va a caer. Entonces, lo que quiero decir, hermano, es que debemos tener cuidado con nuestras inclinaciones que nosotros tenemos, porque por ahí puede venir la caída. Por ejemplo, si tu lucha es, o ha sido, o fue la lujuria, la lascivia, todo lo que tenga que ver con pecados sexuales, que en la Biblia se llama porneia, toda relación sexual prohibida, pornografía, adulterio, sexo ilícito, todo tipo de cuestión pecaminosa, tendencia homosexual o qué sé yo. Si esa es la tendencia, por ejemplo, que una persona tiene, ese es el área que más tiene que vigilar. Ese es el área que más tiene que meter, hermano, en oración, en meditar en las Escrituras, porque por ahí viene la caída si no se cuida. Por ahí puede caer en pecado. Debe tener cuidado con el teléfono, cuidado con el internet, cuidado con la televisión, mucho cuidado cuando está solo, lejos de su esposa, trabajando en otro lado. La mujer igual, mucho cuidado cuando está lejos de su esposo, porque también hay mujeres que tienen este tipo de inclinaciones, ¿ok? Los que se dedican a hacer estudios de quién ve más pornografía, si hombres o mujeres, dicen que ya es casi igual. O sea, ya casi la cantidad de hombres que ven pornografía o mujeres que ven pornografía ya no es como antes, en los 60s o 70s, que ver pornografía era una cuestión de hombres. La verdad, hermano, que estamos viviendo una época bien peligrosa en este sentido de la sensualidad. Porque hoy hasta en el Facebook, hermanos, hay pornografía. Salta por todos lados todo eso, hermano. Entonces tienes que cuidar tu inclinación. Si tu inclinación es el orgullo, puedes caer en pecados como humillar a los demás, menospreciar a los demás, tener un alto concepto de ti mismo. Si tu inclinación es falta de sabiduría al hablar, puedes caer en pecados como chisme, murmuración, perder el tiempo en conversaciones que no edifican. Cualquiera que sea tu inclinación, tú debes de cuidar esa área, porque por ahí puede venir una caída. Y el momento de prueba, de tribulación, las personas son más propensos a caer, hermano, en pecado. Ayer nos dio una ilustración el profesor que estábamos estudiando, me gustó y se la voy a contar un poco. Y es una ilustración de la vida real, porque las semillas de los árboles, por ejemplo, hay árboles muy grandes, muy poderosos, hermano, que crecen de una forma imponente y su raíz es muy fuerte, pero su semilla es muy pequeña. Y si esa semilla se sembrara y luego se le echara un firme de concreto encima de la semilla, cuando la semilla germine, si la semilla logra germinar, tiene tanta fuerza, hermano, el brotar de ese árbol, que puede partir el concreto, que puede abrir, hermano, remover el concreto. Una semilla pequeña, mire la fuerza que tiene. Así trabaja la tentación. La tentación comienza como una semilla pequeña. La carne te dirá que los pecados pequeños no son pecados
y que los pecados grandes apenas si son pequeños. Y por ahí viene entonces, hermanos, la trampa. No hay que jugar. Nos daba una ilustración el profe, dice que el que empieza, por ejemplo, con droga y dice, ¿a qué sabe? Y prueba un poquito así. Ay, está amarga. Ay, me durmió la lengua. No, ya no. Y al otro día ya sumerge más el dedo, ¿no? A ver, es que no sé cuál fue la sensación. ¿Cuál fue? Y al otro día mete 2 dedos y entonces se unta en todas las encías. Y luego después al mes ya una rayita pero chiquita, no tan grande, ¿ok? Y así, una semilla pequeña de tentación puede traer gran destrucción. ¿Ok? Dios es bueno. Con esto concluyo, escuche. Cristo le dijo al Padre, hermanos, que Él iba a padecer. Cristo ya venía, Cristo decidió poner su vida voluntariamente. A Él no lo presionaron, no lo obligaron. Y poner su vida por los pecadores implicaba sufrimiento, dolor, muerte, todo tipo, hermano, de blasfemias que le hicieron. Cuando el Señor fue tentado, el diablo vino y le ofreció lo contrario. El diablo vino y le dijo, no, mira, yo te puedo dar todos estos reinos, si postrado me adorares, y le comenzó a hacer muchas promesas. El diablo le prometió a Cristo fama, riqueza y gloria. Eso fue lo que Él le prometió. Y estaban las dos cosas. Lo que el Padre lo mandó a hacer, ve y muere, ve y sufre, derrama tu vida hasta la muerte. Y el diablo dijo, no hombre, esa oferta está bien fea. Aquí está una oferta mejor. ¿Cuál eligió Cristo, hermanos? Ser obediente al Padre. Ser obediente, pero no cualquier obediencia, dice Filipenses, hasta la muerte. Por eso es, hermano, que los pastores actuales o predicadores actuales que le ofrecen a sus ovejas riqueza, fama y gloria, le están ofreciendo a la iglesia lo mismo que Satanás le ofrece a la iglesia. Fue lo mismo que le ofreció a Cristo, pero es lo mismo que también le ofrece a la iglesia. Un evangelio diluido, un evangelio que no implica sufrimiento. Pero hermanos, que leímos aquí es el evangelio verdadero. Y tenemos que estar firmes en Cristo, pase lo que pase. ¿Viene cárcel? ¿Usted es cristiano fuera de la cárcel? ¿Y es cristiano? En la cárcel. ¿Me deportan? Soy cristiano en Estados Unidos, soy cristiano en mi país. Donde yo quiera que esté, yo soy cristiano. Estoy bien, sano y próspero, gracias a Dios, soy cristiano. Viene una enfermedad y viene un desfalco económico, lo que sea mi vida, soy cristiano. Eso es lo que nos enseña esta epístola, hermano, a la iglesia de Esmirna. Que no importa por lo que pasemos, nosotros que tenemos que estar firmes hasta la muerte. Y luego les promete ahí, serán librados de la muerte segunda. Esa es la promesa, serán librados de la muerte segunda. Sean fieles hasta la muerte, ok. Lo máximo que les pueden hacer es matarlos. A Policarpo lo mataron. Ok, pero no sufrirán la muerte segunda. ¿Y cuál es esa? La muerte segunda es cuando los injustos sean resucitados sus cuerpos y lanzados al lago de fuego. Porque los injustos también serán resucitados. La diferencia es que los cristianos seremos resucitados para estar siempre con Cristo, gozando con Él. Pero los injustos serán resucitados para ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, que es la muerte eterna. Y esa es una promesa que debe alentarnos a nosotros, hermano. Vamos a orar.